¿Qué tal? Muy buenas noches tengan ustedes. Bueno, pues me presento y presento a la asignatura. Eh, Soy la licenciada Diana Gutiérrez, servidora, y en este espacio vamos a estar compartiendo espacio de los miércoles de 8 a 9 de la noche. Vamos a estar compartiendo la asignatura de Derecho Civil 2. Con el gusto nuevamente de estar con ustedes o darle continuidad a lo que fue Derecho Civil 1, pues vamos a estar continuando con los conocimientos previamente ya adquiridos y adquirir nuevos más. Les había comentado en clases anteriores, correspondientes a Derecho Civil 1, que el Derecho Civil conlleva una amplia gama de conocimiento que en realidad es muy profunda, muy extensa, tiene pues tiene un origen, tiene una historia desde Roma, y no solo Roma, sabemos que obviamente esto también fue parte de derecho romano, ¿no? Como nuestro sistema jurídico, pues parte de ser un sistema jurídico grecorrománico. Roma no solamente tuvo instituciones propias generadas en Roma, sino también, bueno, pues de otras eh, poblaciones conquistadas, y obviamente pues también de esta parte importante que llegó a tener la compilación de Justiniano, que ya también observamos, ¿no? Que quién mandó el emperador, pues uno de los emperadores más importantes y yo creo que el más influyente por esta recopilación jurídica que tardó pues bastante tiempo, pero que se hizo a raíz de obviamente pues un amplio estudio de pues todas las normatividades aplicadas tanto en Roma como en otras poblaciones que de alguna manera pues lograron adaptarse a la actualidad y al territorio romano, a las conquistas, a las figuras jurídicas que prevalecieron en ese entonces, en su momento pues prevaleciendo también lo que es el esclavismo. Hoy día pues sabemos de la evolución, la modernidad, la sociedad, siglos más adelante, seguimos estudiando o teniendo la necesidad de estudiar al derecho civil o al derecho en general como obviamente pues sus figuras esenciales, ¿no? La esencia de las figuras jurídicas, el objeto por las que nacieron y obviamente también la permanencia de dichas figuras jurídicas en la actualidad. Y bien, ya sin más preámbulos, voy a presentar a la asignatura. Digo, lamento no haber estado virtualmente en el horario de 8 a 9 el día de hoy, pero bueno, tuve una complicación por ahí, tema de trabajo. Digo que por fortuna no estamos trabajando, sin embargo, a veces tenemos ciertos percances, no hay nada grave en absoluto, pero me impidió estar virtualmente pues en ese horario de clase. Sin embargo, bueno, pues esta grabación espero les sea de mucha utilidad y tratando obviamente pues de ponerlas de una forma inmediata, voy a presentar la asignatura conforme al temario, a grosso modo, eh, lo que se va a tratar esta asignatura de Derecho Civil 2, ¿no? Que de forma genérica, ya lo había comentado en Derecho Civil 1, no solamente se termina, obviamente, pues con parte de lo que puede pues conllevar el derecho civil o un poquito una embarradita de derecho de familia, sino que derecho civil contempla muchísimo, inclusive pues figuras jurídicas que son muy importantes y que dieron pauta a otras ramas jurídicas, ¿no? Al estudio de otras normatividades, de otras especialidades, como lo es, por ejemplo, el derecho mercantil, muy basado, muy parecido al derecho civil, solamente cuyo objetivo, pues, parte de dos vertientes. En estas sesiones, clases que iremos teniendo, para mí es muy importante que para ustedes quede muy clara la división, la línea divisoria entre el derecho civil y el derecho mercantil. Entonces, por lo menos me gustaría separar o dividir y que en su momento ustedes cuando inicien el estudio de derecho mercantil
tengan muy claro cuáles son las figuras, los elementos de existencia, los requisitos de validez y obviamente pues la forma más amena de poder diferenciar entre una y otra figura, ¿no? Una figura civil o una figura mercantil que veíamos en su momento y de forma regresiva, pues evidentemente la figura es meramente civil, ¿no? Pero en este espacio estaré utilizando, espero se vea, este libro que es Derecho de las Obligaciones. El autor es Ernesto Gutiérrez y González, es uno de los autores principales. Este es un libro pues bastante grueso, como puede, bueno, no se ve a veces por el, obviamente el fondo, ¿no? Que le puse relativo a lo que es precisamente Haller, ¿no? Nuestra institución, y que por ahí también de repente distorsiona un poquito la vista. Sin embargo, aquí lo importante en realidad es el contenido de la asignatura, ¿no? Entonces vamos a estar observando precisamente normatividades relativas a este libro. No es el único, voy a poner por ahí también consulta de bibliografía pues recomendada más ampliamente, pero pues sí, esto es uno de los principales de los cuales pues podemos nosotros tomar información que sea bastante útil para nuestro desarrollo académico y sobre todo para el objetivo o cubrir objetivos principales de esta asignatura. Los pondré más adelante en la siguiente sesión clase, ya estando virtualmente presentes. Espero contar con su asistencia de ser posible, a mí me gusta y en lo particular creo que es mucho más provechoso que podamos tener ese contacto en el cual pues ustedes pueden expresar sus opiniones, sus dudas eh, y obviamente también posiblemente sus propias participaciones en relación a oposición de ideas, porque eso es lo que arma o lo que hace el derecho. ¿No? Que no sea totalmente homogéneo, sino que tenga esas particularidades, esos criterios que ustedes pueden imprimirle y que obviamente también tienen la capacidad para hacerlo. Voy a leer un poquito del extracto de este libro en relación a un índice general para que podamos observar lo que se trata. Anteriormente en Derecho Civil 1 ya había comentado que lo que proseguía en Derecho Civil 2, 3 y 4, especialmente 2, que es el que estamos o el que vamos a tratar en este cuatrimestre, es precisamente obligaciones y contratos. De forma muy breve, les mencioné que vamos a estudiar la teoría general de las obligaciones y al respecto, pues por eso el libro, ¿no? Inclusive titulado Derecho de las Obligaciones, ¿no? Por Ernesto Gutiérrez y González, la editorial es Porrúa, y obviamente pues tratando de tener la editorial, bueno, más bien la edición más actualizada. ¿No? Pero evidentemente yo creo que toda doctrina, todo artículo o trabajo propuesto, elaborado, investigado, analizado, vertido por cualquier autor, cualquier jurista con conocimientos del derecho, yo creo que va a ser importante y suma a nuestra biblioteca, a nuestro conocimiento jurídico en relación a no tener solamente una sola fuente de información que podamos nosotros tener. Por fortuna y actualmente, dado las circunstancias también de las sesiones clase que estamos teniendo, hay las posibilidades de una consulta de cibergrafía, de revistas electrónicas, revistas jurídicas, de obviamente pues también libros electrónicos, entre otras muchas fuentes, páginas web, inclusive ya hasta en las redes sociales juristas importantes, pues empiezan a tener esa relevancia, ¿no? Empiezan a no solamente manejar una red social para dicho fin, sino también para un fin académico, un fin informativo, un fin de crecimiento, de capacitación, de adiestramiento, en el cual pues nosotros, profesionistas, ustedes, alumnos, en general cualquier persona interesada en el desarrollo y aprendizaje académico pueda tener obviamente pues al alcance
de sus manos, inclusive a través de una red social, repito, la información necesaria para poder pues tener ese conocimiento, ¿no? El conocimiento al final del día es poder y obviamente el poder tener esa información nos da a nosotros pues la luz para, número uno, pues para conocer nuestra normatividad, cómo nos rige. Número dos, pues también para defender nuestros derechos y obviamente para exigir las obligaciones y es ahí donde entra también parte de esta asignatura, ¿no? Y obviamente no solamente propios, sino de terceros. Darnos al final del día lo que pretende o lo que se pretende es que nosotros obtengamos una, un permiso, ¿no? Un permiso por parte del Estado denominado título profesional y cédula profesional para eh, la representación, obviamente, pues de personal como licenciados en Derecho o inclusive pues tener esos conocimientos o ese conjunto de conocimientos básicos en lo que son, obviamente, pues todas las especialidades del derecho de una forma genérica y obviamente ya una especialización mucho más estricta, pues parte a hacer una maestría, un diplomado, una especialidad, etcétera, ¿no? Totalmente válido, que espero a estas alturas ya tengamos un poco más claro cuál es nuestro objetivo en estudio de, pues, de nuestra vida profesional. La ventaja es que tenemos mucho camino por recorrer y también mucho campo laboral que pues está dispuesto para todos, ¿no? Que de igual manera, no miento, hay muchísima competencia en este campo de derecho, pero el sobresalir corresponde a nosotros, sale a nosotros mismos, a que tanto empeño le pongamos y es un reto estar pasando por el aula virtual. ¿Por qué? Porque al final del día el tiempo sigue siendo corto. Comento y repito, no es que me molesten los monólogos, en realidad pues es conocimiento que con muchísimo gusto, poco mucho que sea les pueda a ustedes servir de algo y este, pues además, yo creo que ninguna información sobra en nuestra vida profesional. Sin embargo, la interacción pues es mucho más profunda y obviamente pues mucho más satisfactoria y provechosa para ambas partes, porque yo también salgo beneficiada de ello, ¿no? Pero bueno, ya remitiéndome a una pequeña y breve lectura de lo que es el índice general de este libro, nos va a poder dar la pauta de qué es lo que vamos a estudiar alrededor de esta asignatura, todo lo que conlleven. Ustedes ya tendrán fechas de inicio, de término, de cuatrimestre y al final del día creo que este cuatrimestre es pues, el que tenemos un poquito más desahogado para aprender más de materias o asignaturas importantes. Considero que el derecho civil es sumamente importante, obligaciones por supuesto, ¿no? Contratos, que es parte de lo que vamos a estar observando. Aquí nos divide este libro en varios apartados en realidad. El índice de forma general, el cual divide en varias partes. La primera parte, el capítulo denominado, voy a tratar de leer solamente títulos, el derecho civil no como un derecho privado, ni un derecho o un mal llamado derecho privado. Estamos aquí observando un punto de vista jurídico de ciertos autores en los cuales dice a la letra, el derecho civil no es derecho privado, ya que el derecho privado no existe, como tampoco se debe de hablar de derecho público, hay solo derecho. Bueno, tras esta oración que creo que es muy precisa en lo que trata de transmitir, hay un trasfondo, hay una justificación, hay un argumento que valida esta parte, ¿no? En la cual no se debe clasificar al derecho. Empezamos la clasificación del derecho o nosotros estudiando inclusive en la introducción al derecho, la clasificación del derecho que puede ser desde derecho público, derecho privado, derecho social. Algunos autores solamente parten con que existe derecho público y derecho privado, no hay otro derecho más. Y aquí, por ejemplo, esta parte de ciertos autores partícipes
implican, sobre todo del autor, que no existe una clasificación del derecho, que solamente existe el derecho, ¿no? Entonces, pues partiendo de ahí, nos sigue a un capítulo 2, que es donde ubica la materia de las obligaciones y de los contratos en el ámbito del derecho civil y nos conlleva una teoría del deber jurídico. Nosotros no vamos a estudiar como tal este temario o desarrollar este libro porque repito que no es el único libro, es uno de los más influyentes para la formación de un licenciado en Derecho y pues en cualquier universidad podemos encontrar, o yo espero encontrar obviamente, pues este libro, no en la biblioteca. Entonces es un libro de consulta jurídica recurrente que los profesores y obviamente tanto alumnos también tenemos esa posibilidad de tener en nuestra, obviamente pues en nuestra consulta jurídica, sino en nuestra biblioteca, pudiera ser también, pero parte de nuestra formación sí es muy posible llegarnos a encontrar este libro alrededor de esta formación académica, sobre todo en obligaciones. Aquí remitido como obligaciones, nosotros vamos a ver un derecho civil 2 que conlleva obligaciones, conlleva contratos y una clasificación más específica de cada una de ellas, tipos de contratos, obviamente la ubicación dentro de tal, y empezar a observar las características pues importantes que llegan a formar parte de este quehacer jurídico, de las obligaciones, empezar a distinguir precisamente los actos jurídicos y para ello pues es menester saber a lo que se refiere un acto jurídico. Más adelantito voy a retomar el acto jurídico como un repaso de nuestro pues de nuestro conocimiento de Derecho Civil 1, ¿sale? En la segunda parte, este capítulo primero es el estudio de la fuente primordial de la obligación, latus sensu. Latus sensu es en un sentido amplio, ¿sale? Que es el hecho y el acto jurídico. Entonces, me va a regresar al acto jurídico. Para mí es muy importante que nos quede claro la teoría del acto jurídico, ¿no? Iniciando, bueno, pues qué es el acto jurídico y obviamente pues las nociones de la materia para que podamos entrar ya en específico al estudio de obligaciones, de contratos y obviamente parte de ello es la voluntad de las personas como elemento de obviamente pues existencia de un acto jurídico. Ahí también recordando un poquito de las clases de Derecho Civil 1, ¿no? El capítulo 2 dice existencia, validez, eficacia, inexistencia, invalidez e ineficacia del acto jurídico. Entonces nos remite nuevamente a una teoría del acto jurídico, ¿no? Muy importante. En los siguientes capítulos conlleva el contrato, primera fuente especial creadora de las obligaciones. Entonces, la fuente generadora de las obligaciones. Tenemos conocimiento de las fuentes formales que generan el derecho, no que hacen al derecho propiamente. El estudio de los elementos de existencia de los contratos y de ahí vamos a empezar el estudio de cada uno, los tipos de contratos, sus clasificaciones, entre otros, ¿no? Y entre ellos, pues sus elementos de existencia y sus requisitos de validez también, de una forma no solamente doctrinal. Este libro no va a ser nuestra única base. A mí, en lo particular, y espero recuerden, o ya habérselos comentado anteriormente, eh, me gusta mucho la base legal. ¿Esto qué quiere decir? No todo es doctrina. A mí me gusta basarme en la ley positiva vigente. Entonces, vamos a tratar de darle ese enfoque utilizando el Código Civil Federal, utilizando también, a mí en lo particular me parece también interesante poder comparar códigos civiles de localidades con un Código Civil Federal y tener pues nociones con otro Código Civil de otra entidad. Espero en esta asignatura, ya que el tiempo nos va a dar precisamente una pauta interesante para poder abordar distintos temas, no solo desde el punto de vista doctrinal, sino también desde el punto de vista legal, poder comparar al menos 3 legislaciones, es decir, pudiera ser de las más influyentes, de las más importantes y de las más recurridas en nuestro caso, ¿no? Que es la legislación del Estado de México, la legislación de la Ciudad de México, la legislación civil federal
aplicable evidentemente en toda la República Mexicana, y alguna otra legislación civil, quizá un poquito más, ¿cómo explicarlo, no? Eh, un derecho de provincia conlleva a ciertas costumbres, usos y costumbres que todavía se manejan en ciertas partes del territorio nacional. Entonces sería muy importante empezar a comparar figuras, inclusive pudiera ser como la del matrimonio, que no es la misma en la Ciudad de México, en el Estado de México. Ya di una clase al respecto. Es muy interesante inclusive observar y leer al legislador lo que intentó plasmar, y de ahí también poder entender e interpretar la norma jurídica acorde a la voluntad del legislador. Esta es una base importante para poder construir nuestro conocimiento jurídico, que es lo que deseo impregnar al final del día en este apartado. Entonces, al continuar con pequeña lectura, y esto ya saltándome capítulos, el estudio, obviamente, pues del cuarto requisito de validez del contrato, ¿no? Las partes que lo celebran, etcétera, interpretación de la voluntad de los contratantes, la declaración unilateral de voluntad, la segunda fuente especial creadora de las obligaciones, en su especie de obligación stricto sensu, que es en estricto sentido. ¿No? Aquí vamos a observar ciertas figuras en lato sensu, stricto sensu, que es sentido amplio o de forma genérica, y en sentido estricto o de forma específica. ¿Sale? Entonces, todo esto, gestión de negocios, hecho ilícito, teoría unilateral de la responsabilidad civil, la responsabilidad proveniente de un hecho ilícito, la indemnización, tipos de convenios sobre responsabilidad, indemnizar, obviamente, pues al proveniente del hecho ilícito, o sobre todo quién recae el hecho ilícito. Eso también es importante y no va ligado únicamente a una materia civil, sino también puede ir una cuerda separada en el mismo sentido con otra especialidad de derecho, como puede ser el derecho penal, al estar tratando sobre ilícitos, ¿no? Entonces, bueno, aunque ilícito también tiene una diferencia entre ilegítimo, por ejemplo, ¿no? O contra la ley, también que puede existir dichas determinaciones y diferenciaciones entre doctrinarios del derecho. Derecho de retención, especie, excepción de un contrato cumplido. La parte cuarta, que es la acciones y acciones formales dentro de un derecho civil. Es decir, ya aquí vamos a empezar a observar y analizar un poquito sobre las acciones que podemos realizar de una forma genérica, ¿no? Espero ya poder brindar las bases fundamentales para poder desarrollar en su momento, observar el desarrollo. Sobre todo, este es el fundamento, el derecho de origen de lo que es un procedimiento. No hay que comer ansias. Más adelante vamos a ver cómo se lleva una audiencia, cómo se llevan los procedimientos, cuáles son los actos procesales, la terminología jurídica, pero para ello primero hay que conocer pues el derecho en sí, ¿no? ¿Qué es lo que origina un juicio civil? Un juicio civil no nace de la nada, sino que tiene que tener un sustento, un procedimiento, reglas procedimentales, términos y obviamente pues todos estos sujetos del derecho o promotores del derecho, también llamados actores del derecho, son los cuales pues, nosotros tenemos un papel importante que desarrollar dentro del derecho. En nuestro caso, no solamente es conocer al derecho, sino también poderlo ejecutar en su momento y solicitar su ejecución a las autoridades correspondientes. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues hay una tercera parte que es el efecto de la obligación, eh, que también tienen sus efectos, ¿no? Modalidades y formas de la obligación, plazos o términos, formas especiales de la obligación, obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias, indivisibilidad de las obligaciones, compensación, transacción, dación en pago, que son las formas de término de las obligaciones. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a conocer el origen, la teoría, y el desarrollo, los elementos de existencia, la clasificación, la tipología
y así también como la forma de término de las obligaciones, es decir, en qué momento nacen y en qué momento terminan las obligaciones de una forma de desarrollo pues legal y también consuetudinario, ¿no? Que es la costumbre, una fuente generadora del derecho, una fuente formal generadora del derecho. Entonces, ahora sí, viendo un poquito esta parte y ya con un amplio sentido eh, de lo que vamos a poder observar dentro del desarrollo de esta asignatura, puedo comenzar con un pequeño refresh de lo que es un derecho civil. Uno, ¿no? Que el acto jurídico, el estudio del acto jurídico. En la siguiente sesión clase ya podemos adentrarnos un poquito más en un concepto jurídico proveniente de autor, toda vez que es menester poderlo repetir dentro de estas sesiones clase para que quede muy claro lo que es el origen de las obligaciones. ¿Sale? Un acto jurídico. Si ustedes recuerdan, el acto jurídico es la manifestación externa de la voluntad del ser humano que provoca consecuencias en el campo del derecho. A grosso modo es eso. Podemos encontrar otras definiciones parecidas que inclusive abordan elementos, palabras y obviamente pues una forma puede ser más técnica, más simple de poder entender lo que es un acto jurídico. Pero yo creo que la esencia debe rescatarse en la extracción de ciertos elementos, como lo puede ser aquí. La voluntad es un elemento primordial para que el acto jurídico se pueda dar. Evidentemente, los sujetos, nosotros como operadores del derecho, tenemos obviamente que tener muy en claro cómo interpretar un acto jurídico a través de la voluntad, porque ahí yace la raíz de muchos juicios. Aunque ustedes no lo crean, el comprender la teoría del acto jurídico nos puede llevar a ganar un juicio, ¿sale? Por la simple distinción de que nosotros tenemos sobre una voluntad, ¿sale? La voluntad de las personas que es la fuente generadora de las obligaciones, ¿sale? Entonces, para hacer cumplir una obligación a una persona que está obligada, hay que saber cómo surgió dicha obligación. Entonces, es una fuente generadora la voluntad de dichas obligaciones. Yo tengo la voluntad de celebrar un acto jurídico con otra u otras personas que a su vez a todos los involucrados nos obliga unos entre otros y así también nos genera derechos, ¿sale? Pero los derechos se gozan, se disfrutan. Las obligaciones, pues parte de ser una acción que posiblemente pueda ser una acción de dar, una acción de hacer, una acción de no hacer, entre otras circunstancias. Pudiera parecer un poquito contradictorio de cómo una obligación puede ser una acción de no hacer, pero poco a poco vamos a ir entendiendo estos conceptos que más adelante pueden ser más claros para el entendimiento de esta asignatura y en espera de que pues una servidora pueda ser clara y que más adelante podamos tener mayor contacto y que también el manejo de la plataforma, ya hay información en la plataforma que a nosotros de una forma muy genérica nos puede hacer eh, de mucha ayuda para poder entender estas, estos temas, ¿no? Inclusive pues ir un poquito más profundo. Voy a ir modificando, agregando más información para que pueda haber mucho más contenido para ustedes dentro de lo que es la plataforma. Asimismo, el día de hoy voy a asignar una tarea que va a ser una tarea a la semana para irla evaluando y al final del día también poder tener las herramientas necesarias para poderlos evaluar, ¿no? A través de su información que vayan ustedes proporcionando a lo largo del cumplimiento de las actividades
Y también para mí sería un honor poder contar con su participación, lo cual es muy valioso y a mí me da sobre todo mucha más satisfacción poder saber que ustedes, que nosotros conjuntamente estamos aprendiendo y en caso de que existan dudas respecto a la asignatura, pues tengan la confianza de poder hacérmelas llegar, ¿no? Entonces, dentro de todo esto y regresando al acto jurídico como una manifestación externa de la voluntad, porque yo puedo tener una voluntad, pero si es una voluntad interna, una voluntad interior, que no me animo a expresarla y no solamente de una forma verbal, sino que a través de las acciones que nosotros externamos, nos comunicamos y con una finalidad o con un objetivo en específico, ¿sale? En ese sentido, si yo me quedo, yo tengo la voluntad de posiblemente arrendar mi vivienda, ¿no? Pero si yo me quedo con ese pensamiento y no lo externo, no lo ejecuto, no doy la pauta para que se dé ese acto jurídico, para que nazca ese acto jurídico, hasta ahí el derecho no norma esa parte, ¿sale? Lo regulariza hasta que se pone en práctica. Entonces, no solamente tengo yo la idea de arrendar mi bien inmueble, sino que lo pongo en práctica. Entonces, eso es lo que el derecho regula, ¿no? La práctica de, obviamente, pues nuestra voluntad. Nuestra voluntad, repito, puede ser interna, puede ser externa. Entonces, al exteriorizar nuestra voluntad, estamos sujetándonos a la normatividad del derecho civil, ¿no? Que también yace y parte de una constitución o de una ley suprema, que es nuestra Constitución Federal, o también conocida, cuyo nombre de una forma más estricta es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero recordando que también existen constituciones locales. Para el Estado de México, por ejemplo, es la constitución del, me parece, lleva la palabra eh, soberano Estado de México. Entonces, la denominación puede ser interesante, puede ser inclusive alejada en esos otros aspectos de otras constituciones. Sin embargo, no es lo importante la denominación, lo importante es el contenido. Y lo más importante del contenido es que logre empatar con una constitución federal que nosotros tenemos y que nos rige en la actualidad. Entonces, nosotros al externar una voluntad, lo estamos convirtiendo en un acto de un ser humano, en un acto que impacta, en un acto que tiene consecuencias. Ahora, para que tenga consecuencias y sea regulado por el derecho, es importante que para el derecho sea relevante esa actuación. Es decir, no todas las acciones de los seres humanos pueden provocar consecuencias en el campo del derecho. Si bien es cierto que hay una regulación entre muchas actividades del derecho e inclusive ya especialización en otras ramas o áreas jurídicas, como lo puede ser un derecho penal, como lo puede ser un derecho mercantil, como lo puede ser un derecho administrativo, como lo puede ser un derecho fiscal, entre otro tipo de derechos cuya regulación también se regula o se manifiesta en actos externados, pero con un fin encaminado distinto al que protege, por ejemplo, el derecho civil. ¿Sale? Es decir, si yo hago una conducta que sé que moralmente, que sé que legalmente está prohibida por la ley, entonces estoy incurriendo pues en un delito, ¿no? Ustedes a la par de un derecho civil 2 van a empezar a comprender lo más importante de los actos jurídicos también contemplados por las leyes penales, ¿no? Contemplados, sancionados, van a ver lo interesante también que puede ser esa asignatura. Pero bueno, ya no desviándome de esta parte en donde también se pueden ver ilícitos y de alguna manera un acto generado en un derecho civil puede tener consecuencias en el campo del derecho penal, lo cual se puede llevar simultáneamente, se puede coadyuvar una asignatura en otra,
medios de prueba en un sentido para aportar en otro procedimiento que se puede estar llevando alternamente, o digo se puede porque puede suspender uno mientras culmina el otro y así dar la pauta para que uno de ellos o ambos puedan desarrollarse de una forma pues más específica en este sentido. Entonces, ¿qué conductas pudiéramos nosotros como seres humanos externar y que no estén reguladas propiamente por un derecho civil y qué conductas sí? Para que quede más claro, yo creo que es necesario poner ejemplos, ¿no? Una conducta que nosotros podamos hacer es una actividad cotidiana, diaria, que pudiera no tener consecuencias en el campo del derecho civil, pudiera tener consecuencias en el campo del derecho civil o en el campo de estudio o en el campo de acción o en el campo de regulación de otras ciencias, eh, de otras ciencias y obviamente en el campo de especialidad de la ciencia jurídica, como lo puede ser otras ramas del derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una actividad muy cotidiana que todos hacemos eh, o que todos podemos hacer alguna vez en nuestra vida es, por ejemplo, cocinar, ¿no? Entonces, si a mí me gusta cocinar y ya estoy pensando, a ver, ¿qué voy a comer al rato? ¿Qué voy a preparar de cocinar al rato? En un momento determinado, ya estoy yo pensando qué es lo que voy a ejecutar al respecto. Es decir, se me antoja, por ejemplo, unos chilaquiles. Entonces, primero lo que tengo que hacer es allegarme de los ingredientes, ¿no? Si los tengo bien, ya empiezo la preparación. Si no los tengo, entonces tengo que ir a comprarlos. Todas esas acciones no solamente se quedan dentro de lo que es mi mente, ¿no? Puede ser, quiero hacer chilaquiles, voy a hacer chilaquiles y pongo los pasos necesarios para ejecutar el poder elaborar chilaquiles, aunque sean pasos muy sencillos, pero que me lleven al final del día a obtener ese platillo que deseo, ¿no? Y eso es lo que en realidad deseaba, ¿no? Una acción o ejecutar una acción que ya tenía en mente, que es mi voluntad, que yo decidí, que yo ejecuté. Entonces, si ponemos ese ejemplo como estudio, campo de estudio de regulación del derecho civil, no es un acto, es una manifestación de una voluntad, porque es mi voluntad querer realizar esa acción, pero no es relevante para el campo del derecho. Entonces, al no tener una relevancia, sale de estudio, no solamente es la regulación de cualquier acto jurídico, de cualquier manifestación externa que exteriorizamos de nuestra voluntad, sino que parte a ser importante un complemento dentro de lo que es una definición u otra característica importante del acto jurídico es que regule el derecho, en este caso el derecho civil, no que sea regulado, que sea relevante para el estudio del derecho. Entonces, en este caso, pudiera poner el mismo ejemplo, ¿no? De cocinar unos chilaquiles, pero dentro de todo esto estamos tratando, ¿no? El simple hecho de, obviamente, pues, poder realizar esta acción nos puede llevar a varios elementos de, de unas obligaciones. Por ejemplo, el solo hecho de, ok, no tengo, por ejemplo, a mis chilaquiles les deseo poner crema, les deseo poner queso, pero no cuento con esos ingredientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues comprarlos. La compra en sí es un acto jurídico porque conlleva una prestación, evidentemente, de ambas partes. Una prestación como lo puede ser justo lo que venía comentando, una prestación de dar, una prestación o una prestación de hacer, ¿no? Conlleva un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Es decir, a mí me interesa comprar, por ejemplo, un cuartito de crema, ¿no? De la marca que ustedes quieran, ¿no? Y unos 15, 20 pesos, eh, medio cuarto, un cuarto de queso, lo que yo desee ponerle, el tipo de queso que yo prefiera. Sin embargo, pues mi deseo ya está expresado. Entonces, o ya está
digamos que firme. Ahora lo expreso y pues aquella persona con la cual pretendo realizar esa transacción, y eso es decir, necesito esto, tú eres la persona indicada para poder brindármelo porque tú cuentas con esos elementos que yo necesito y los pones a la venta. Entonces, esto es un contrato de compra y venta. Sin embargo, hay que empezar a distinguir las características entre una compra y venta civil, una compra y venta mercantil. ¿Sale? En esta situación de realizar una compra y una venta tan simple como lo es eso, comprar más cosas, más ingredientes, o inclusive ya comprar los chilaquiles hechos, ¿no? Ya con todo, su cebolla, si es que nos gustan los ingredientes que nos gusten, ya preparados como nos gusten, en la cantidad que queramos, de alguna manera intervenir inclusive en el proceso de elaboración del platillo con, obviamente, pues ciertas instrucciones, sin cebolla o con mucha cebolla o con esto sin crema, etcétera, ¿no? Em, ya es un acto jurídico en sí, ¿no? Aquí lo interesante es, por ejemplo, yo tomo, ¿no? A lo mejor ya la persona que me está atendiendo me proporciona la crema, me proporciona lo que le pedí, los ingredientes que le pedí. Sin embargo, si yo en ese momento eh, no tengo la forma de retribuirle económicamente con lo que desea o el precio que desea, sencillamente pudiera no hacerse la transacción o pudiera celebrarse la transacción, es decir, el acto jurídico, pero yo adquirir una obligación para con un tercero, ¿sale? Porque si mi derecho es recibir los ingredientes que solicité o los productos que solicité, mi deber es pagar el precio cierto y en dinero que me está, que me está solicitando la otra parte, ¿no? Y la otra parte por un sentido opuesto también tiene derechos y obligaciones, ¿no? Su derecho es a recibir ese dinero. Mi derecho como compradora o como consumidora es a recibir el producto. Entonces, a cambio, pues de un dinero. Mi obligación se vuelve derecho de la otra persona. Entonces, existen partes, existen obviamente operadores jurídicos que pudiera ser comprado, bueno, más bien no que pudiera, que son sujetos de un acto jurídico. Comprador, vendedor, se hace la transacción. Obviamente, dentro de toda esta celebración hay derechos, hay obligaciones, y en el momento de incumplir alguna obligación o de infringir, violentar algún derecho, entonces ahora sí, puede ser eso un, no puede ser, eso es un acto relevante para que ya entre en acción el derecho en su actuar o te dé la pauta para que puedas iniciar obviamente pues las acciones legales correspondientes, ¿no? Exigir tu derecho. Si bien es cierto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos prohíbe evidentemente hacer justicia por mano propia, sino que por eso existe una regulación, una legislación, procedimientos, instancias, tiempos para poder ejecutar esos derechos, ¿no? La Constitución no solamente reconoce derechos, ojo, no otorga, esto es una cuestión, pudiera ser filosófica, pero no lo considero ya tal cual, a menos que nos centremos al estudio del reconocimiento de derechos y otorgar derechos, ¿no? Eh, que fue un cambio sustancial en las reformas del 2008 y 2011 para los derechos humanos y en esencial para la ley de amparo. Cuando ustedes vean la asignatura de amparo, propiamente que eso es ya al finalizar los cuatrimestres, van a poder observar evidentemente estas diferencias que ahorita les estoy comentando, pero que no es menester poderlas desarrollar más allá, ¿no? Es decir, la diferencia entre otorgar y reconocer, entre una constitución garantista, una constitución positivista, una constitución ius naturalista, entre otros términos, pudiera ser amplio inclusive el estudio de ello, ¿no?
Pero regresando pues a nuestro campo de estudio, que es el Derecho Civil 2, hay que tener en consideración la teoría del acto jurídico, ¿no? Entonces, hay actos jurídicos, manifestaciones externas de la voluntad del ser humano que impactan en el ámbito del derecho. Hay otras manifestaciones externas que no impactan, ¿sale? Pero hay que empezar a reconocer estas actividades. Pareciera ilógico poderlo comentar o lógico lo que estoy mencionando en el sentido de que, ok, sabemos que una simple acción como lo es preparar la comida no es algo regulado por el derecho o que si no la preparo pues merezca una sanción o esté en una infracción. Ojo, salvo sea esa mi obligación a lo que yo decidí obligarme. Entonces, hay ciertas obligaciones que la propia ley nos impone. Es eso por lo cual la norma jurídica tiene características y atribuciones de ser bilateral, de ser eh, impositiva, coercitiva, porque impone, porque en caso de que no cumplas, exige a, pues su cumplimiento. Exigir ya conlleva realizar, inclusive, pues por la fuerza, ¿no? Entonces, el utilizar la fuerza para poder, obviamente dentro de lo que es el ámbito legal, ¿no? La fuerza pública, por ejemplo, para hacer que fulanito de tal realice, pues, sus obligaciones, ¿no? Cumpla sus deberes. También existe una diferencia, según el autor Gutiérrez González Ernesto, Gutiérrez y González Ernesto, sobre la diferenciación en sentido amplio o en lato sensu de lo que es el deber jurídico y también es en estricto sensu, no solamente en sentido estricto y en sentido amplio, pero también obviamente pues lo que conlleva toda esta teoría de las obligaciones, la diferencia entre la obligación y entre el deber jurídico, que es uno de los campos de estudio que abarca su obra Derecho de las Obligaciones. ¿Sale? Entonces, en este sentido, esta sesión clase es específicamente para el presentar la asignatura. Me hubiera gustado mucho poder tener una interacción en el sentido de preguntarles a ustedes eh, qué puede estar, eh, obviamente, influyendo en el desarrollo de esta asignatura y cómo lo voy a desarrollar. O sea, que ustedes también me marquen esa pauta, porque al no hacerlo, pues yo puedo entender o puedo seguirme con los temas sin que estén quedando totalmente claros o sin que yo tenga esa seguridad de que están quedando totalmente claros. Al no hacer así, más bien el no hacerlo así, pudiera conllevar a pues atrasos, a que no desarrollemos adecuadamente la asignatura. Lejos de ello, creo que es lo menos importante, sino que es el aprendizaje el cual no se esté obteniendo para que al final pues nosotros no tengamos las herramientas necesarias o el conocimiento básico sobre un derecho civil. Para mí es lo más importante que pudiera yo compartir con ustedes, ¿no? Que es esa información, ese, eso poquito de interpretación, eh, ese poquito de conocimiento práctico que también les voy a compartir y a tratar de vincular con la teoría, porque a tratar, en realidad me he dado cuenta en la práctica que sí hay diferencias entre realizar, ejercer el derecho a la parte teórica, ¿sale? Entonces no todo es teoría, lo comprendo, por eso también voy a poner ejemplos reales de lo que pudieran ser todo lo que vamos a ver, ¿no? Eh, Derechos contractuales, por ejemplo, actos jurídicos regulados, dentro de lo que es, adelantándome un poquito el sistema procesal, si cumple o no la cuestión de fondo que viene en nuestro Código Civil. ¿Por qué?
para entender un procedimiento o para poder darle lectura en un código de procedimientos civiles, por ejemplo, pues tengo que entender el derecho civil, que es el Código Civil, ¿sale? Que son las leyes, normatividades civiles, y a su vez la doctrina se ocupa de ello. También en podernos explicar lo que el legislador pues no se va a dar a la tarea de explicar en la ley, sino que simplemente realiza las normatividades. Muchas de ellas también son bastante claras, bastante precisas. Otras de ellas pues son lamentablemente susceptibles a dobles, triples interpretaciones acorde a ciertos intereses o a que existan lagunas legales que ponga también en dificultad su aplicación, ¿no? La exigencia de ciertos derechos, lo que puede implicar pues muchísimo tiempo, muchísimo, eh, digo, tiempo de espera, pues también invertirle, ¿no? A lo que son pago de derechos, a lo que son honorarios del abogado, a lo que son pues muchas circunstancias que se pudieran evitar si yo creo que al menos un 80% de lo que viene establecido en la ley se cumpliera tal cual, ¿no? Déjense ustedes que el otro porcentaje sean los infractores de la ley, por ejemplo, pero en muchas ocasiones son abusos que nosotros ni en cuenta tenemos de que existen ese tipo de abusos o de qué hacer ante ese tipo de abusos, ¿no? Ese desconocimiento pues lleva o conlleva precisamente a las arbitrariedades, lo cual en muchas de las ocasiones no hay ciertas contemplaciones en la ley al respecto. La ley protege, pero la ley también no es una protectora. A veces ser eh, legalistas no es lo mismo que ser justos, ¿sale? Entonces, lo que es ser un legalista es lo que se encuentra pegado a la ley. Entonces, yo ejecuto lo que está en la ley, aún así no sea justo. Entonces, por ahí recuerdo cuando hubo unas presentaciones al principio de ustedes que estaban muy interesados en el aspecto de la justicia. Entonces, al día de hoy, en su momento, describí lo que era justicia según el jurista Ulpiano, ¿sale? Pero no me regreso ni me detengo en ello, sino que eh, pues poder observar, inclusive había mencionado también elementos de existencia del acto jurídico, requisitos de validez, para que en su momento podamos ver obligaciones, el origen precisamente de las obligaciones, contratos, tipos y lo que he venido mencionando, características y tener muy, muy claras cuáles son las diferenciaciones. Espero al menos en esta sesión clase haya quedado un poquito claro lo que vamos a estar observando respecto al recorrido de todas las sesiones clase, darles a ustedes la pauta para que se acerquen a una servidora, inclusive aunque no pueda ser por temas de trabajo, una sesión virtual, lo cual me daría muchísimo gusto poderlos tener, que participen, que esta sesión pudiera ser provechosa pues para cada uno de nosotros, el tomarla en vivo, pero pues obviamente también en muchas ocasiones no es posible. Sin embargo, la primera actividad que voy a dejar para la próxima sesión clase, que va a ser la del miércoles próximo, de 8 a 9 de la noche, va a ser precisamente un cuestionario diagnóstico que voy a poner en plataforma para que ustedes puedan contestar respecto a los elementos que aprendieron en Derecho Civil 1. Ojo, no es necesario buscar en internet. Si lo hacen, me voy a dar cuenta y la actividad no va a tener valor. ¿Por qué? Para mí no es importante que ustedes acierten o no de una forma forzosa, porque un diagnóstico es para que yo me pueda dar cuenta qué tanta información tenemos al respecto, qué tanta nos falta para poder darle las herramientas o brindarles ese conocimiento de una forma conjunta, si es que pretendemos caminar conjuntamente a una meta final, que es entender obligaciones, entender contratos y ciertas acciones civiles que se pueden llevar a cabo, pues ya en la práctica, ¿sale?
Entonces, yo no puedo pretender alcanzar ello si no nos quedan claras ciertas figuras. Entonces, dicho cuestionario diagnóstico necesito que lo hagan, que lo elaboren con los conocimientos propios. Si no tengo la menor idea de a qué se refiere o a qué me refiero yo con esa pregunta, ustedes ni la contesten. Hay que ser honestos. De esto pues no tengo conocimiento. Hasta el momento se me dificulta, me cuesta trabajo o lo que puedo entender o interpretar al respecto es lo siguiente sin tener la certeza evidentemente de estar en lo correcto. De ese, de ese modo o en ese sentido yo puedo estarme dando cuenta si requerimos regresarnos un poquito, requerimos otro tipo de explicación, requerimos otro tipo de material para poder rescatar lo verdaderamente importante. Entonces, estemos al pendiente de ese diagnóstico, que mucho de ello versa lo que fue Derecho Civil 1 para poder reforzar esos conocimientos y también mucho de ello es qué nociones, ojo, nociones, qué es, cuál es el conocimiento actual que tengo, es decir, si me dicen, a ver, para ti, ¿qué es una obligación? Ah, bueno, entonces yo internamente puedo entender que es una obligación, simplemente necesito redactarlo. No es necesario buscarlo, googlearlo, sacarlo de autor. ¿Por qué? Pues porque es un examen diagnóstico, no pasa nada si mi respuesta no es la correcta. Además, yo no tengo respuestas o verdades absolutas, nadie las tiene, hay muchísimas formas de interpretarlo, pero si se allega a lo que puede ser elementos homogéneos de dicha figura. Por ejemplo, si les pregunto qué es una obligación, lo cual se va a ver en el diagnóstico, para ello tampoco no necesitamos pues muchos días para poderlo entregar, sin embargo vamos a tener una semana hábil para poderlo entregar. Quizá puede ser un cuestionario de 10, 15 minutitos que me lleve el poderlo contestar, tal vez más, tal vez menos, eso depende a qué tanto se quieran explayar ustedes, pero que todo ello provenga de su cabecita, ¿sale? De lo que ustedes actualmente tienen, obviamente de conocimiento o de noción de lo que vamos a estar viendo en Derecho Civil 2. ¿Sale? Sin mayor preámbulo, el cuestionario ya puede estar disponible en la plataforma al día siguiente de esta sesión clase. Entonces, cualquier duda, pregunta, comentario al respecto, no duden en hacérmelo saber. Ya sabemos cómo contactarme, ustedes tienen mis datos, tanto en la plataforma como también la posibilidad de hacerlo mediante el uso de la aplicación móvil o aplicación web de WhatsApp. ¿Sale? Entonces, estoy a la orden y un gusto y una gran responsabilidad volver a impartirles la asignatura de Derecho Civil en su continuidad, Derecho Civil 2. Espero podamos aprender conjuntamente y lograrlo, ¿no? Lograrlo y que lo logremos todos en cuestión de aprendizaje y a su vez que se refleje, sencillamente es reflejarlo en la situación académica, que se pueda reflejar su desempeño a pesar de estar trabajando, a pesar de estar laborando dentro de sus evaluaciones finales. ¿Sale? Entonces, quedo a sus órdenes y que pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana, el horario se queda fijo, ¿no? Mañana sorprenderemos con la siguiente asignatura. Saludos.